Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18. 18 de Jeremías, dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Hemos visto durante unas semanas, 8 semanas,
la doctrina del día de reposo, y lo hemos estado viendo pues a partir del capítulo 17 de Jeremías, en la segunda mitad que está pues hablando el llamamiento, la orden que da Dios a Jeremías de estar anunciando pues al pueblo este deber, denunciando también este pecado. Lo hemos estado, por lo tanto, viendo detenidamente a partir de aquí y intentando, pues viéndolo en el conjunto de la Escritura y cubriéndolo pues lo más de la manera más completa posible. Y bien, pues después de haber hecho esto, pues vamos a continuar entonces con nuestra serie en el libro de Jeremías. Este libro de Jeremías hemos llegado hasta el capítulo 17, continuamos entonces a partir del 18. En todas las semanas que hemos estado viendo el libro de Jeremías, nos habremos dado cuenta que este libro presenta una dificultad en cuanto al orden. El orden en el libro de los capítulos, pues no es un orden que resulte evidente ni aparente al primer vistazo, ¿no? Al primer golpe de vista. Y a veces hay pues distintos puntos de vista en este, en el otro, y bien, pues a veces es difícil reconstruir, digamos, cronológicamente el libro. En todo caso, vemos en el capítulo 18 y en el capítulo 19 pues está el capítulo 18 pues está hablando del alfarero. Está pues presentando pues esta imagen, una imagen simbólica que tiene una enseñanza para el pueblo. El alfarero, que es un oficio, no sé si todavía quedará algún rastro del mismo, solamente quedará como una pequeña estampa de viejos tiempos, de tiempos pasados. Entonces es un oficio hermoso, es algo bonito ver cómo los alfareros hacían los recipientes, los cántaros o bueno, cualquier tipo de utensilio, de instrumento con arcilla, ¿no? Y bueno, pues tradicionalmente se hacía con un torno de alfarero, que abajo tenía una rueda. Por eso está aquí diciendo en el versículo 3 que trabaja sobre la rueda. La parte de abajo es una rueda que hace girar, por lo tanto, pues arriba otra rueda, que es a donde pues se pone la masa de arcilla, y el alfarero, conforme pues esta segunda rueda va dando vueltas, va dando forma al instrumento. Bien, pues ¿qué es lo que estamos viendo en este capítulo? En este relato del alfarero, en esta imagen simbólica, pues vemos que en el versículo 4 dice, presenta la imagen que cuando se salía defectuosa la imagen, evidentemente entonces el alfarero tomaba la arcilla y pues bueno, vuelta a empezar. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según pareció mejor hacerla. Entonces esta imagen da pie a dar la enseñanza acerca de Dios de los versículos 5 y 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Se está, por lo tanto, comparando a Dios con la figura del alfarero, que da una forma u otra al barro
en este caso el pueblo, según mejor le parece, según, por tanto, su voluntad. La imagen, entonces, nos está transmitiendo la idea principalmente de la soberanía de Dios. Dios es soberano para darle una forma u otra a la masa, para que salga pues de ahí o un cántaro, o una maceta, o un tiesto, o un plato, o lo que sea, una vasija. Él es soberano para que sea grande o pequeña, o que sea ancha o más estrecha. Él es el soberano y que Él, por lo tanto, no hay nada ni nadie por encima para decirle cómo tiene que ser la vasija. Y ni mucho menos la vasija le puede decir al alfarero: me gustaría pues que esta asa pues sea más grande, o me gustaría tener esta forma o la otra, no me gustaría ser tan así. Él es el soberano y Él tiene ese derecho absoluto sobre sus criaturas, en este caso sobre pues las vasijas que Él hace. Esta misma imagen de Dios como alfarero, para transmitir la enseñanza, la idea de la soberanía de Dios, la retoma el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Allí leemos en el capítulo 9, en esta discusión tan importante acerca de la soberanía de Dios y pues el endurecimiento de Israel. Pues dice también en el capítulo 9, versículo del 20 al 24, y es bueno que podamos leer todos estos versículos. Podemos leer también incluso en el versículo 19, después de decir a quien tiene misericordia, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Dice: me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? O para leerlo de una manera tal vez más clara, estas ideas, versículos 22 y 23, podemos leer en la versión, la traducción de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Aquí pues dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? En este sentido, el versículo 22 es idéntico a Reina Valera 60. Versículo 23: y quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de ira que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, Dios quiere mostrar, por una parte, pues, quiere mostrar su gloria en unos y en otros. Él tiene la potestad para hacer a unos vasos, a unos instrumentos, como vasos de ira, recipientes que van a recibir la ira de Dios; a otros, los vasos de misericordia, los que van a recibir la misericordia de Dios. Y Dios, por lo tanto, versículo 23, dice que las riquezas de su gloria son para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria. Asimismo, en el versículo 22 está hablando de los vasos de la ira, y ellos también, dice, eran preparados para destrucción.
Así, por lo tanto, vemos que está hablando, por lo tanto, de que los que se pierden es también por la voluntad de Dios, y los que se salvan es por la voluntad de Dios. Los que se pierden reciben la ira de Dios, y esto es para demostrar la gloria de Dios en su justicia, en su juicio, mientras que los que se salvan son los que reciben la misericordia de Dios, y esto es para la gloria de Dios, como dice Efesios, la alabanza de la gloria y de su gracia. Y no es, por lo tanto, que Dios vuelve a los vasos malos, no es que los vuelve vasos de ira, porque ellos ya están en este estado de condenación, ellos ya están en este estado de pecado, ellos, por lo tanto, no salen de él por justo juicio y decreto de Dios. Y nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? Nadie puede decir a Dios, pues tú, ¿por qué haces esto? Porque Él, como el Creador, Él, como el Soberano, tiene toda la potestad para decir quién ha de salvarse y quién no. Y no tiene nadie, pues, la potestad para decirle a Dios, pues, ¿qué es lo que haces? Esta es su prerrogativa suprema. Y lo que pasa es que los hombres se han empeñado a lo largo de los siglos, ya desde los tiempos del apóstol Pablo, pues lo vemos, a estar contestando esta prerrogativa del Señor, este derecho soberano. En este caso, en cuanto a el rechazo de la parte incrédula de Israel o de los judíos. Pero es el derecho soberano, la soberanía de Dios, y nadie lo puede cuestionar ni impugnar. Bien, pues entonces, volviendo aquí a Jeremías, vemos que aquí está, continuando con esta imagen, el contexto de lo que está diciendo transmite también unas ideas que conviene tener presentes. En versículo 6 dice: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y en el versículo 7 dice: En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Y aquí pues tenemos un eco de las palabras iniciales del llamamiento también que dio Dios a Jeremías, por lo tanto también al ministerio de los profetas, para anunciar la palabra de Dios. Y fijámonos, si estos pueblos se convirtieran, en versículo 8, de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para apuntar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces fijémonos, ¿no? Tanto en un caso como en otro, pues lo que se destaca aquí es que Dios se arrepiente. Si ellos, por lo tanto, están en el pecado y se vuelven del pecado y pues se arrepienten, vuelven a Dios y hacen su voluntad, entonces Dios se arrepentirá del juicio. Sin embargo, si ellos están siguiendo al Señor y se apartan, entonces Dios se arrepentirá del bien que pensaba hacerlos. Entonces, bueno, en cuanto al arrepentimiento de Dios, pues está claro que esto es como se dice, antropomorfismo. Es decir, se está explicando a Dios con rasgos, con características de hombre. Dios es el inmutable, Dios es el que ha decidido en su decreto desde antes de la fundación del mundo el transcurso de todos los acontecimientos, y nadie ni nada lo puede impedir o variar. Pero esto es una forma, por lo tanto, de proceder, pues aplicándole rasgos humanos para que podamos entender la idea del arrepentimiento de Dios. No es más que
pues cómo nosotros percibimos la manera de actuar, de proceder de Dios. Dios lo tiene todo decidido de antemano desde la eternidad, pero en el tiempo nosotros no lo vemos, digamos, de una manera sintética desde el principio hasta el final. Nosotros lo vemos pues consecutivamente, paso a paso, y pues lo vemos en relación también con las acciones de los hombres. Entonces, lo que Dios tiene decidido de antemano, pues a nosotros lo vemos en la sucesión de días y de horas y en el tiempo, y a nosotros pues de esta manera podemos decir que es como que lo percibimos, ¿no?, a nuestro nivel como un cambio. Esto es lo que se dice de la acomodación de Dios. Dios se acomoda, se pone a nuestro nivel, nos habla de una manera que nosotros podamos entender, ¿no? No nos habla en la majestad de su infinito soberanía o de su gloria, no podríamos entender nada entonces de Dios. Dios se pone, se acomoda, por así decirlo, se rebaja a hablarnos de una manera que nosotros podamos entender su manera de proceder y de actuar. Pero entonces vemos que en un caso y en otro, pues la idea de que Dios se arrepiente o del juicio o del bien. Y entonces, retomando la idea del alfarero, la imagen del alfarero que habíamos visto que era, que Dios, pues, bueno, que el alfarero le da una forma u otra, ¿no?, porque salió mal. Bueno, pues fijémonos, ¿no?, que entonces en este sentido vemos que es que Dios le da una nueva forma o al juicio o a la bendición del pueblo. ¿En función de qué? En función de si son fieles al Señor o se apartan de Él. Bien, pues entonces fijémonos que esto está en función de. Hay aquí, por así decirlo, una clave, hay aquí una bisagra, es la condición, la condicionalidad, la condición del pacto, es la condición del Señor. Vemos que Dios, como veíamos también en cuanto al día de reposo, la bendición está ligada a que los hombres pues hagan caso y crean y obedezcan al Señor. Entonces, bien, vemos que es importante también remarcar e insistir acerca de las condiciones de la palabra. Es cierto, Dios elige incondicionalmente a los hombres sin hacer caso de su obediencia, de su fidelidad o de su fe, pero fijémonos que en la predicación y en el anuncio de la palabra de Dios, del Evangelio incluso, tiene que estar presente la condición de los términos del pacto mismo, los términos del soberano, y los hombres, por lo tanto, lo tienen que cumplir para recibir la bendición del pacto. Como hemos visto esta mañana, si lo cumplen es por la gracia de Dios y enteramente por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios obró en ellos conforme a la voluntad de Dios y al decreto para que así sea. Pero tiene que haber esa respuesta afirmativa, esa respuesta que cumple los términos del pacto, o que que recibe, pues de esta manera, cumpliendo los términos del pacto, la bendición. Bien, es bueno tenerlo presente. Esta imagen del alfarero nos está hablando también de la paciencia del Señor, nos está hablando, por lo tanto, de su longanimidad, de que Él es lento para la ira, grande en misericordia, de que, como dice Pablo en Romanos, la misericordia de Dios, su benignidad, te guía al arrepentimiento. Bien, esto es
pues una de las partes o componentes de este capítulo, pero vemos más. Decíamos que a veces es difícil ver el hilo. A continuación, pues vemos el mismo capítulo, versículos del 12 al 17. Del versículo 11, pues se nos está diciendo la palabra de Jeremías al pueblo. Así ha dicho Jehová: he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras. Y bien, pues entonces vemos el rechazo del pueblo, la obstinación, la rebeldía. Ellos dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Nuestro malvado corazón. Este es el veredicto, este es el diagnóstico que da la palabra de Dios del corazón humano. El corazón del hombre es perverso, el corazón del hombre no es bueno, no es neutro ni siquiera. El corazón del hombre es malo, es malvado, es, como veíamos en los capítulos anteriores, en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces es por eso que es imposible para el hombre salvarse por sí mismo. Está fuera de su alcance, está fuera de sus fuerzas. Es solo por la gracia de Dios obrando en su vida que salen, por lo tanto, de esta prisión de maldad, como vemos, como dice la palabra en el libro de los Hechos. Pero también el profeta tiene que presentar al pueblo el carácter antinatural de esta obstinación. Versículo 14 y 15. Faltará la nieve del Líbano en la piedra del campo, faltarán las frías aguas que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. Tropezado, vemos la misma idea del tropiezo, del escándalo en el Nuevo Testamento, que el pueblo tropieza y cae en la palabra de Dios. Han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha hecho cosa semejante? Versículo 13. Lo que decíamos, esto es algo que no tiene paralelo, es algo que no es natural. Todas las naciones van detrás de sus dioses. Todas las naciones van detrás de sus ídolos. Sin embargo, vemos el pueblo de Dios no va detrás de su Dios, sino que se endurece y pervierte aún más su corazón. Es algo que los profetas tenían que anunciar una y otra vez al pueblo. También el profeta Isaías estaba mostrando este carácter antinatural de la desobediencia. En capítulo 1, versículo 2 y 3, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hasta los animales, vemos, conocen a sus dueños y los obedecen. Sin embargo, el pueblo no es capaz de someterse ni hacer caso a la voz de su Señor. Por lo cual, el juicio de él, del Señor, será mucho más severo. Versículos 16 y 17. Dice, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua.
Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. El juicio de Dios es en cuanto es la respuesta justa del Señor a la obstinación del pueblo. Y pues vemos en el versículo 18 al final un juicio especial de Dios, un juicio particular de Dios. ¿A quién? Aquellos que atacaban a Jeremías. Versículo 18 dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. A pesar de todo lo que dice no nos va a ir mal. Aunque él habla en el nombre de Dios, a nosotros no nos va a faltar, no nos va a llegar nada de lo que dice. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros. Bien, pues entonces tramaron mal contra Jeremías. Venid e irámoslo de lengua y no tendamos a ninguna de sus palabras. Vemos que hace una conspiración para calumniarlo, para hablar mal de él y herirlo de la lengua. No le está diciendo aquí de quitarle la vida, pero es casi como si lo hicieran. Hablan mal del siervo del Señor, hablan mal del profeta de Dios. Y la respuesta de Jeremías, ¿cuál es? Pues estar orando para que el Señor primeramente lo vindique. Versículo 9: mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Mira por mí, que lo vindique, y después también que haga juicio contra aquellos que han tramado su mal. Él pues también oraba por ellos y pues estaba buscando el bien de ellos. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Él oraba por ellos, él buscaba el bien de ellos delante de Dios. Sin embargo, ellos pues buscaron arruinarlo por completo. Por lo tanto, versículo 21, está orando para que el Señor envíe el juicio contra ellos. Pero no solamente incluso contra ellos, sino contra ellos en un sentido más amplio, contra todos los suyos. Dice, versículo 21, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por en medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y mis pies han escondido lazos. Y entonces, bueno, pues leemos este pequeño ejemplo en la Escritura y decimos, ¿qué tenemos que hacer con esto? Es una oración imprecatoria de imprecación. Está pues aquí hablando también pues de sus hijos que queden viudos, sus huérfanos, sus mujeres que queden viudas, no solamente para ellos, sino también para todos ellos. Y bien, pues esta es de las cosas que molestan o que, pues sí, no sabemos muchas veces cómo tomarlo en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues hay quienes ya directamente dicen que esto no es, por lo tanto, palabra de Dios. Esto es una muestra del carácter de Jeremías en la palabra de Dios. Esto no es, por lo tanto, ni siquiera cristiano, ¿verdad? Como mucho, pues el carácter de la ley, pero no carácter cristiano. Otros, pues, que lo confrontan y dicen que no tienen nada que ver con la fe cristiana. U otros, como por ejemplo C.S. Lewis, ¿no? El que es un autor inglés, que ha escrito cosas interesantes, ¿no? Las cartas del diablo a su sobrino, etcétera, que decía que estas imprecaciones, cuando las leemos, mejor olvidarlas. Ya, bueno, pues es un poco la manera de pasar página y ni siquiera pues parar tiempo a considerarlo. Bien, pues ¿cómo hemos entonces de considerar estas oraciones en la Biblia? Esta de Jeremías en particular. Pues de la misma manera que las imprecaciones en los salmos, ¿no?
las imprecaciones de los salmos, que, bueno, pues hay muchas repartidas en muchos salmos, pero hay también salmos que son especialmente imprecatorios. El Salmo 35, el Salmo 69, el Salmo 109, el Salmo 137, ¿no? Cantamos salmos, pues ya tenemos que estar un poco orientándonos en cuanto a todo esto. Como mínimo hay 4 salmos que son, pues se puede decir, salmos imprecatorios, porque esa es su temática principal. E incluso, pues, el Salmo 137. Aquí está hablando de los hijos y de las mujeres. El Salmo 137 es aquel que dice, pues, habla de los hijos de Babilonia, ¿no? Dichoso aquel que, pues, los lanzare contra la peña. Bueno, pues entonces, ¿cómo hemos de considerar todo esto? ¿Cómo hemos de considerar estos salmos imprecatorios? Pues, como todo el resto de los temas en los salmos, es decir, en referencia a Cristo. En referencia a Cristo. Pensemos que los salmos los cantó Cristo. Estos salmos imprecatorios de la Biblia los cantó Cristo. Estos salmos que también, como en otros salmos, hacen referencia a Él. Y en el Salmo 109 es una referencia, por ejemplo, a la traición de Judas. Entonces es una imprecación también, en particular y en especial, a la traición de Judas, pues que estaba ya profetizada, predicha en las Escrituras. Entonces, vemos, esto ya nos está mostrando que no es solamente un deseo de venganza personal. Esto es, por lo tanto, una referencia a Cristo, el que ha recibido del Padre el ejercer juicio, como nos enseña Juan capítulo 5. El que cuando venga en la segunda venida, en poder y gloria, se sentará en el trono para juzgar a todos los hombres y dar el pago a todos los hombres. El que va a hacer el juicio perfecto y hasta el final de todo pecado de los hombres, derrocando toda injusticia. El que va a vindicar también a su pueblo de todos los maltratos y de todas las calumnias y de todas las persecuciones y de todos los martirios que ha recibido a lo largo de la historia, para exaltarlo. Su pueblo que se va a sentar también con él, pues juzgando a las 12 tribus de Israel. Y es, por lo tanto, de esta manera que lo hemos de pues ver y también, por lo tanto, recibir y cantar, por supuesto, con la mira puesta a la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos. Porque, bueno, porque al cantar de estas imprecaciones estamos diciendo, estamos cantando, por lo tanto, y por lo tanto orando y deseando la victoria de Dios sobre todos sus enemigos y el reino de Dios sin final para siempre y su gloria en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y bien, por tanto, esto es el motivo de gran gozo para los creyentes y es el motivo principal de su esperanza. Y bueno, ¿y qué, por lo tanto, de los hijos? ¿Por qué los hijos tienen que estar aquí por aquí por en medio? Pues porque en la Biblia los hijos están contemplados también, juntamente con sus padres, para bien o para mal. En Romanos capítulo 11 y versículo 16 se nos dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14, ahí también hablando de los hijos de los creyentes, dice que de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Los hijos de los padres creyentes, incluso de un solo padre creyente en el matrimonio. O en Hebreos capítulo 7, en el versículo 4, allí también está hablando de Abraham cuando él pagó los diezmos, ¿verdad? A Melquisedec, que entonces Leví también diezmó.
Ahí a Melquisedec leemos en Hebreos 7, versículo 4: considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Cómo? Pues dice el versículo 9 y 10, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, pues aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, pues vemos que Leví estaba en los lomos de su padre Abraham y pagó los diezmos juntamente con Abraham a Melquisedec, figura de Cristo. Bien, en Adán todos mueren. Dice en la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, en Adán todos mueren, porque son descendientes de Adán, porque forman parte, por lo tanto, de su misma humanidad, la reciben de Él, y de Él reciben también el pecado. Y no solo esto, el pecado también le es imputado. Y bien, pues para que los hijos no reciban el mismo juicio que los padres, los hijos se han de arrepentir del pecado en el que andan, la vana manera de vivir heredada de los padres. Y este es el llamamiento del Evangelio a todas las naciones, a que salgan de la corriente de este mundo, de la vana manera de vivir heredada de los padres, para que no reciban del juicio de condenación que viene sobre el mundo en Adán, sobre el mundo caído, el mundo en pecado, el mundo en rebelión, el mundo en el pensamiento de su malvado corazón, el mundo en la obstinación de su pecado, el endurecimiento de su corazón. Pues que así sea, que el Señor nos ayude a estar predicando este mensaje del Evangelio, este llamamiento al arrepentimiento, y pues que el Señor pueda salvar a muchos conforme a la grandeza de su misericordia en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Amén.